Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son fanáticos de las series turcas de las parejas que traspasan la pantalla y se roban nuestros corazones, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando suspiros y sonrisas por igual, Kerem Bürsin y su amor por Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos conquistó a todos en Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Mi Suerte o Love is in the Air. Prepárense porque vamos a desempacar todo lo que hace que su relación sea tan especial y porque Kerem, en particular, parece derretir al público con cada gesto de amor hacia Hande. Y antes de que nos perdamos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón. Como les decía, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos fue palpable. Era algo que se sentía en la pantalla, y los fans nos enganchamos al instante. Pero lo que ha mantenido a todos pegados a la pantalla, o más bien, a las redes sociales y a las noticias, es la forma en que su relación ha evolucionado fuera de la ficción. Kerem, en particular, ha demostrado ser un romántico empedernido, y sus muestras de amor y admiración hacia Hande son simplemente adorables. ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan magnética? Creo que es una combinación de factores. Por un lado, está la innegable química que vimos en Senkalkapm. Interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ de una manera tan creíble, tan apasionada, que era imposible no creer en su amor. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. Y cuando esa chispa traspasa la pantalla y se convierte en algo real, el público se vuelve loco. Nos encanta ver que el amor que vemos en la ficción pueda existir también en la vida real. Pero más allá de la ficción, es el comportamiento de Kerem lo que realmente ha cautivado a los fans. Él no tiene miedo de mostrar su amor por Hande. Lo vemos en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, en eventos, siempre hay un comentario cariñoso, una mirada de admiración, un gesto protector. Es como si tuviera esta necesidad genuina de destacar lo maravillosa que es Hande y eso, créanme, es algo que el público adora. No es un amor reservado o discreto, es un amor que se comparte, que se celebra, y esa energía positiva es contagiosa. Pensemos en algunas de las ocasiones más memorables. Recuerdo una entrevista en la que Kerem hablaba sobre Hande y sus ojos brillaban. Describía su inteligencia, su talento, su forma de ver la vida, y lo hacía con una admiración tan profunda que te hacía sentir como si estuvieras viendo a alguien que ha encontrado un tesoro. Y no solo habla bien de ella, la apoya incondicionalmente. Cuando Hande ha tenido proyectos importantes, Kerem ha sido su mayor fan, promocionando su trabajo, asistiendo a sus estrenos, y expresando su orgullo. Esa clase de apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación, y verla en una pareja tan pública es inspirador. Además, Kerem tiene esta cualidad de ser muy abierto y comunicativo sobre sus sentimientos. No se anda con rodeos. Si siente algo, lo dice. Y cuando se trata de Hande parece que sus palabras fluyen con una sinceridad y un romanticismo que desarman. Ha compartido anécdotas sobre cómo Hande lo hace mejor persona, cómo lo inspira, cómo ilumina su mundo. Y estas no son frases vacías, se sienten genuinas. Es ese tipo de amor que te hace sonreír sin poder evitarlo, ese que te hace creer en el amor verdadero. Los fans, especialmente los seguidores de Senkalkapm, lo llaman Kerem Bürsin, derrite al público con su amor por Hande Erçel por una razón. No es solo que estén juntos, es la forma en que están juntos. Es la forma en que Kerem la mira, la forma en que la defiende, la forma en que celebra sus logros. Es esa energía de estoy perdidamente enamorado y no me importa que el mundo lo sepa. Y esa vulnerabilidad, esa autenticidad, es lo que nos atrae. Nos conecta con ellos a un nivel más personal. Pensemos también en las pequeñas cosas. Los momentos casuales que capturan las cámaras de los paparazzi, o que ellos mismos comparten en sus historias. Un paseo de la mano, una risa compartida, un abrazo espontáneo. Esos son los detalles que alimentan la narrativa de su amor. Son instantáneas de una relación que parece sólida, feliz y, sobre todo, muy enamorada. Y Kerem, con su carisma natural y su estilo relajado, sabe cómo hacer que estos momentos parezcan aún más especiales.
Su relación también ha sido un refugio para muchos fans en tiempos difíciles. En un mundo que a menudo puede parecer complicado y lleno de noticias negativas, tener una pareja que emana tanto amor y positividad es un bálsamo. Es una historia de cuento de hadas moderna, pero con una dosis saludable de realidad. Porque a pesar de la fama y la atención, Kerem y Hande parecen mantener los pies en la tierra, enfocados en su relación y en su felicidad mutua. Y para ser honestos, su relación ha servido como un gran motor para la popularidad de ambos, pero especialmente para Kerem en cuanto a su imagen pública. Su forma de expresar su amor por Hande lo ha convertido en el novio ideal a los ojos de muchos. Es el tipo de hombre que las mujeres sueñan con tener a su lado, apasionado, atento, respetuoso y públicamente orgulloso de su pareja. Y para los hombres se ha convertido en un modelo de cómo ser un buen compañero, mostrando que la masculinidad no está reñida con la expresión abierta de afecto. Además, su nivel de compromiso con la relación, al menos lo que el público percibe, es también un punto clave. Han superado la etapa inicial de la novela, y han demostrado que su vínculo va más allá de la pantalla. Eso es lo que genera confianza en su amor y lo que hace que los fans sigan creyendo en ellos como pareja. No es solo una aventura pasajera o una estrategia de marketing, parece algo mucho más profundo y duradero. Por supuesto, como con cualquier pareja pública, siempre hay especulaciones y rumores. Pero lo que destaca es cómo Kerem y Hande han manejado esa atención. Han sabido mantener su privacidad cuando es necesario y compartir momentos significativos con sus seguidores cuando les parece apropiado. Y en todo esto, la postura de Kerem siempre ha sido la de un protector y un admirador de Hande. En resumen, lo que hace que Kerem Bürsin derrita al público con su amor por Hande Erçel es una combinación de química innegable en pantalla, gestos públicos de afecto genuino, un apoyo incondicional, una comunicación abierta de sus sentimientos y la autenticidad que irradian como pareja. Él no solo la ama, sino que la celebra. Y esa celebración, esa admiración constante, es lo que ha conquistado nuestros corazones y nos mantiene enganchados a su historia. Es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero y se expresa abiertamente, tiene el poder de inspirar y de hacer sonreír al mundo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la adorable relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de su química en Senkalkam, de las demostraciones públicas de amor de Kerem, de su apoyo incondicional y de por qué su relación es tan especial para el público. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son fanáticos de esta pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas o de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.